Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, aquí nos encontramos un día más, preparados ya para tener nuestro estudio bíblico de todos los días. Hoy es sábado 12 de febrero y vamos a continuar estudiando en el libro de Génesis. Estamos al final del capítulo 22 y comenzaremos el capítulo 23. Hoy vamos a ver cómo Dios vuelve a confirmar su pacto con Abraham, y también vamos a hablar de la muerte y la sepultura de Sara, su esposa. Así que, bueno, si queréis me acompañáis hasta el libro de Génesis. Antes vamos a hacer una oración. Le vamos a pedir al Señor que sea Él quien nos esté dirigiendo en este tiempo de estudio bíblico. Nos ponemos en sus manos y comenzamos a estudiar en la palabra de Dios, a leerla, a recibir esa enseñanza espiritual. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por este nuevo día que tú nos permites vivir. Gracias, Señor, porque también nos has dado la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Abrimos de nuevo tu palabra y hoy también queremos escuchar tu voz. Cada día necesitamos venir a ti, hablar contigo, escuchar lo que tu palabra nos dice. Necesitamos esa relación íntima de estar en tu presencia, de impregnarnos, Señor, de todo lo que tú eres, de toda tu presencia, de todo tu poder, de todo tu amor. Gracias, Señor, porque cada día nos das esta oportunidad, este privilegio de abrir las Escrituras, hacerlo juntos como iglesia, una iglesia universal de diferentes lugares, de diferentes congregaciones, que nos reunimos en tu nombre, en directo, en diferido, pero ahí estamos con este propósito de seguir llenándonos de tu palabra, de poder escuchar tu voz. Así que pedimos tu dirección, háblanos y guíanos, Señor, dándonos sabiduría también para entender y para poner por obra todo lo que tú nos mandes. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muy bienvenidos a todos mis queridos hermanos. Qué bueno poderos ver un día más, un sábado así por la noche. Qué bueno que siempre haya hermanos dispuestos a conectarse, a estar en directo. Un sábado por la noche, no sé, mucha gente está viendo el fútbol, están viéndose una película, están saliendo, haciendo alguna actividad. Así que estéis vosotros ahí, a mí me bendice, sois un testimonio, me da ánimos, sois un ejemplo para mí. Y claro, los hermanos que no lo pueden ver en directo por motivos diversos y después lo ven en diferido, pues también un abrazo muy fuerte para todos. Antes de empezar con el estudio, tenemos por costumbre mirar en el chat en directo los hermanos que se conectan y nada más conectarse escriben un saludo. Y Yoli y Gaby han escrito: buenas noches hermanos, que Dios os bendiga a todos. Bendiciones para vosotros también. Miguel Torres ha escrito ahí en segundo lugar. Dice Miguel: gracia y paz os sean multiplicados de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo a toda la iglesia de Valls, España y hermanos de diferentes concilios. Y bueno, y vuelve a añadir algo más ahí. Bendiciones para ti, Miguel. David, Liliana, David y Daniela, la familia, buenas noches, bendiciones. Benito, buenas noches, Benito, Dios te bendiga, bienvenido. Tenemos a Paco y Rosario, buenas noches, también están saludando. Muchas bendiciones también para vosotros. Carmen Reyes, buenas noches. Dios te bendiga, Carmen. Le mandamos un saludo a David, el marido de Carmen, a sus hijos también. Ana Karina, buenas tardes. Ana, Dios te bendiga. Bendiciones, bienvenida. Ana Rita, bienvenida, Ana. Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Dolores, buenas tardes. Bendiciones, Dolores. Dios te bendiga. Juan Bermudo, hola Juan, Dios te bendiga. Bendiciones, bienvenidos. José Luis, bienvenido. José Luis, Dios te bendiga. ¿Quién más? Walter Lozada, bendiciones. Walter, bienvenido. Dios te bendiga a ti también. Y Beatriz, Dios te bendiga, Beatriz. Bienvenida. Qué bueno veros a todos. Esos son los comentarios que hay. Hay más hermanos conectados, no solo los que escriben
Hay algunos que se conectan y ya están preparados para el estudio. Enoe también acaba de entrar un mensaje suyo. A todos bienvenidos, a las hermanas más veteranas, como tenemos ahí a María Teresa, a Antonia, siempre veo por ahí sus iconos. Ellas no tienen por costumbre escribir, pero siempre están ahí presentes, siempre contamos con ellas. Y otros más, otros hermanos más que están por ahí. Los demás son todos más jóvenes. Bueno, no tanto, que algunos ya están por ahí, nosotros también ya vamos sumando. Pero qué bien poder estar así juntos compartiendo. ¿Tienes tu Biblia preparada? Pues ábrela. Génesis, hemos dicho, capítulo 22, versículo 24 hasta el final, hasta el 34. Vimos el último día ese episodio conmovedor, a la vez realmente muy duro, un pasaje que no todo el mundo entiende, aquellos que no conocen las Escrituras, no conocen a Dios, que Dios le pidió a Abraham, su único hijo, su amado, su primogénito, a Isaac, que lo ofreciera en sacrificio. Ya estuvimos explicando el otro día. Así que vamos a avanzar un poquito más, justo después de esta escena, cuando Dios detuvo a Abraham, cuando Dios proveyó en la zarza del cordero. Entonces, justo en ese momento, versículo 14, dice que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el nombre de Jehová será provisto. Jehová ahora ha provisto. Ahora Dios ha dado el sustituto de Isaac. Ya Isaac no tiene que morir. Ahora hay un cordero, un carnero, que dice que estaba ahí trabado sus cuernos en un zarzal, y entonces ese fue el sustituto. Y Abraham se conmovió delante de Dios, y dijo a Abraham, este lugar se llamará a partir de hoy Jehová Raá, significa Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y ahora lo que viene a continuación es otra vez la confirmación del pacto que Dios ha venido haciendo con Abraham y confirmando durante mucho tiempo, muchos años. La primera vez fue allí en el capítulo 12, versículo del 1 al 3, cuando Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Él tenía 75 años en ese momento, y Abraham lo llamó que saliese de esa tierra. Él le llevaría a un lugar, una tierra que Dios le iba a mostrar, y Dios allí hizo la primera vez, estableció ese pacto con Abraham. Después en el capítulo 13, versículo 14 al 17, cuando Abraham se separa de Lot, allí Dios vuelve a confirmar el pacto con Abraham. En el capítulo 15, versículo del 1 al 21, allí Dios vuelve a confirmar el pacto con Abraham, e incluso se hace una ceremonia donde Abraham sacrifica unos animales, los parte por la mitad, los pone a un lado al otro y él pasa por medio. Ya explicamos que eso tenía un fondo, era un ritual, y ahí se hacía un pacto, y aquellos animales representaban algo simbólico. Todo eso lo explicamos. Esa fue la tercera vez que Dios confirma su pacto con Abraham. En el capítulo 17, versículo del 1 al 27, cuando Abraham ya tiene 99 años, Dios nuevamente confirma su pacto con Abraham, y en ese momento Dios le manda que como señal del pacto él debe circuncidarse, y todos sus descendientes varones tendrán que seguir circuncidándose a través de los tiempos hasta que el tiempo del cumplimiento venga y el antiguo pacto dé lugar a un nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. Ahora, en este momento, el capítulo 22, versículo 15 en adelante, hasta el 17, Dios vuelve a renovar su pacto con Abraham. Fíjate, 5 veces Dios ha renovado su pacto con Abraham. Ahora lo vamos a leer. Nos hemos quedado en ese versículo 14. Jehová proveerá, Dios siempre provee para sus hijos, pero aquí tú sabes que de qué provisión se está hablando.
Aquí estos son palabras proféticas. Isaac iba a ser sacrificado. Ya dijimos que aquí hay mucha teología, hay mucha enseñanza. En este lugar, en los montes de Moriat, muchos siglos después, en uno de esos montes, Jesucristo sería sacrificado. Moriría en una cruz, el unigénito Hijo del Padre. El Hijo amado sería entregado en sacrificio. Esta vez sí, ese sacrificio se consumaría, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Isaac solo era una demostración de la fe de Abraham, era una prueba, también era para Isaac. Isaac también estaba siendo probado, estaba aprendiendo cosas, pero todo esto tenía un fondo y tenía una proyección profética en el cumplimiento de Jesucristo. Por eso el lugar, por eso el tipo de sacrificio era el holocausto. Todo esto lo hablamos ya el último día. Entonces, ahora Dios va a renovar el pacto con Abraham. Vamos a ver ahora a continuación cómo Dios lo dice. El motivo de renovar ese pacto va a ser este acto de obediencia de parte de Abraham. Vamos a leerlo, versículo 15, 16 y 17. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Jehová proveerá, dijo Abraham. A partir de ahí, Abraham sabe que Dios va a ir cumpliendo sus promesas, porque Dios provee. Jehová proveyó el sustituto para cada uno de nosotros en Jesucristo. Cristo murió para que nuestros pecados sean borrados. Ahora aquí Dios vuelve a confirmar su pacto con Abraham. ¿Notas lo que hemos leído en el mismo versículo 17? Bueno, antes, resaltar, dice en el versículo 15, por segunda vez Jehová habló a Abraham, la primera vez ya sabes cuál fue, para detenerle. Abraham, detente, ahora ya sé que me temes, que ahora ya sé que tienes fe en mí. Ahora por segunda vez Dios le habla a Abraham para bendecirle, para confirmar el pacto, y el motivo, fíjate, dice: por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. O sea, el motivo por el cual ahora Dios confirma otra vez el pacto con Abraham es la obediencia. Él ha obedecido. Abraham escuchó la voz de Dios. Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham no rechistó, no protestó, calló su boca, no se lo dijo a nadie, y él llegó hasta aquel monte con la convicción de que iba a sacrificar a Isaac y que después Dios lo levantaría de los muertos para cumplir su promesa. O sea, en el corazón de Abraham él lo sacrificó. Como el otro día leímos en diferentes pasajes en el Nuevo Testamento, habla como un hecho que se consumó, aunque no llegó a matarlo, pero es como si lo hubiera hecho. Los pasajes hablan de cuando Abraham sacrificó a su hijo. O sea, eso se da por contado. Y Dios le dice: por cuanto obedeciste mi voz, por cuanto no me rehusaste lo que yo te pedí, lo más valioso que tenía. Esa es la gran diferencia, hermanos. Que cuando Dios te pide algo, tú estés dispuesto a hacerlo, a dárselo, sea lo que sea. Todo lo que Dios te pida, siempre Dios te lo devuelve multiplicado. Todo lo que Dios te pida no es porque Él lo necesite. Yo no tengo nada que pueda darle a Dios para hacerle más completo, para enriquecerle, para hacer que Él se sienta mejor. Él es autosuficiente, está completo en sí mismo. Él no nos necesita a nosotros. Todo lo que hace por nosotros es por gracia, por misericordia, por puro amor. Entonces, cuando Dios te pide algo, no es por Él, es por nosotros, es por ti. Él nos lo ha dado todo, absolutamente todo, lo más valioso, lo que nosotros no podíamos comprar con dinero.
Eso nos lo ha regalado, ha sido un regalo. No le hemos tenido que dar nada a cambio. Ahora nuestras vidas y lo que tenemos le pertenece a Él, somos su posesión. Pero aún con eso, el Señor no busca nada de lo tuyo. La Escritura dice que Él no busca lo que tú tienes, Él te busca a ti, Él te quiere a ti, completamente. Y para ser bendecido, para dejar que Dios te bendiga, tenemos que tener esa mentalidad de mayordomos, entender que todo es suyo y entender que cualquier cosa que Dios te pida debes obedecerlo, porque jamás Dios te pedirá algo que te perjudique. Todo lo que Dios te pida será en beneficio propio y en bendición para otros. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Y todo pacto que Dios ha establecido con los hombres, estamos hablando del pacto de Dios con Abraham, un pacto que se extiende hasta nosotros. Todos los pactos, recuerda, tienen dos partes. Cada una de las partes tiene que cumplir con sus condiciones en el trato. Entonces, en este trato que Dios hace con Abraham, hay una exigencia: debes obedecerme. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham obedeció, salió. Siempre que Dios le dijo algo, Abraham obedeció. Abraham tuvo que ir aprendiendo con el paso de los años. Por esto decíamos el otro día, esta es la prueba cumbre, es el momento culminante, es el momento clave. ¿Qué hará Abraham si Dios le pide lo más valioso y lo más amado? ¿Qué es lo que hará Abraham? ¿Qué es lo que harías tú, hermano, si Dios te pide esta noche lo más valioso que tengas, lo que es más importante para ti? ¿Estarías dispuesto a dárselo? No respondas rápidamente. Algunos ya respondieron. ¡Ay! No respondas rápidamente, piénsalo. No sea que te encuentres prometiéndole a Dios cosas que después no cumplas. Porque, como va a enseñar la Biblia en el Nuevo Testamento, Juan en sus primeras cartas lo plantea de otra forma, pero es el mismo fondo. A veces decimos, sí Señor, yo te daría mi vida, lo más valioso que tengo, yo lo haría todo por ti. Le prometemos a Dios cosas y después no somos capaces de dedicar una horita al día a cosas como buscar su palabra, escuchar la palabra predicada o tomarme unos minutos de oración cada día. Le prometemos a Dios darle todo y después no somos capaces de obedecerle cuando nos dice que nos reunamos los hermanos juntos para que Él pueda seguir edificando su iglesia. Por eso digo que no respondas a la ligera si realmente estarías dispuesto a darle todo, porque quizás no se lo estás dando. En las cosas pequeñas estás cumpliendo. Si no cumples en lo pequeño, Dios no te pondrá sobre nada más grande. Así dice la Biblia. El que es fiel en lo poco, en lo mucho también es fiel. Así que el Señor te pondrá en lo mucho. Pero tienes que aprender primero a ser fiel en lo poco. Empezar por lo más pequeño. Y no buscar brillar. El que tiene que brillar es Cristo. O sea, no busques tu promocionarte y que el mundo te vea a ti. Nosotros estamos ahí para que Él se haga grande, aunque nosotros menguemos. Entonces ahora Dios va a renovar el pacto y fíjate lo que le ha dicho, ahí en el versículo 17. Te bendeciré. Eso es lo primero que ha dicho Dios. Ya se lo dijo en otras ocasiones. Te bendeciré. ¿Se entiende lo que quiere decir bendecir? La palabra está compuesta de dos palabras, esta expresión, decir bien, bendecir, decir bien. O sea, el sentido de bendecir a alguien es hacer cosas buenas por él, para él. Es darle aquello que le hará feliz. Cuando es Dios quien dice que nos bendecirá, imagínate, eso es lo mejor que te puede pasar. Hay gente que vive obsesionada con ver si me toca la lotería, con que gane más dinero, y no se dan cuenta del valor tan inmenso que es el hecho de que Dios pueda bendecirte. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré. Después le dijo, multiplicaré tu descendencia. Esto ya se lo había dicho Dios anteriormente, ahora está ratificando ese pacto.
te daré una gran descendencia, dice, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y le dice otra cosa, tercera cosa, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, los descendientes de Abraham se quedarán con las puertas ¿de qué? De las casas de sus enemigos. Bueno, esto es una expresión, es un modismo hebraico, es una expresión que en su momento se entiende, así como nosotros tenemos nuestros propios modismos, ¿no? Cuando nosotros utilizamos expresiones que el que no sabe el significado de la expresión se quedaría ahí pensando, ¿qué quiere decir eso, no? ¿Se os ocurren algunas expresiones así nuestras? Cada país tiene las suyas, ¿eh? Aquí en España hay expresiones, de los hermanos que estáis ahí conectados, que sois de otros países, tienen sus propias expresiones, cosas que si tú no conoces el significado no entiendes. Cuando dice ahí que sus descendientes poseerán las puertas de sus enemigos, ¿qué quiere decir con eso? Puerta, en este contexto, tiene el significado de gobierno, de autoridad, de poder. Cuando dice que poseerán las puertas de sus enemigos, quiere decir que van a tener a sus enemigos sometidos. O sea, que van a prevalecer sobre ellos, que van a tener la victoria. Entonces, eso es lo que significa, un modismo. ¿No se os ha ocurrido ningún modismo nuestro? Ninguna expresión así que, como por ejemplo, si alguien dice, a ver si se me ocurre a mí alguna frase así hecha que nosotros nos entendamos. Y si un extranjero lo traduce a su idioma y no sabe el significado, pues difícilmente va a entender de qué se está hablando, ¿no? Bueno, parece que estamos espesos esta noche, no se nos ocurre nada. En hermenéutica hemos hablado de eso, de los modismos hebraicos y los modismos propios en cada idioma, ¿no? Bueno, como decir, por ejemplo, a ver, Margarita Mateo Dolores dice amén, gloria a Dios, Dios nos da la victoria, gloria a Dios. No, pero eso no es un modismo. Bueno, yo voy avanzando a ver si alguien me escribe algo por ahí. Ahora la pregunta es si Dios le ha prometido en el pacto a Abraham estas bendiciones. Nota, la primera, te bendeciré. Segunda, multiplicaré tu descendencia. Tercera, tu descendencia tendrá autoridad sobre tus enemigos. Eso es lo que significa que poseerán las puertas de sus enemigos. La pregunta es, ¿por qué en un momento dado en la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, no pudieron contra sus enemigos? Y fueron los enemigos los que vencieron a Israel. Israel fue derrotado. Si Dios les habría prometido victoria, ¿por qué en un momento dado ellos fracasan y son derrotados? Bueno, por fin alguien escribió un modismo. Carmen Reyes, buscar las tres patas al gato. ¿Qué querrá decir eso? Bueno, cada país tiene sus propios dichos. No le busques las tres patas al gato, dice. Bueno, ¿qué querrá decir eso? Igual a algunos se les van ocurriendo ahora otras más, ya que Carmen ha abierto el momento. Vuelvo a la pregunta. Si Dios le prometió victoria sobre sus enemigos, ¿cómo es que en un momento dado no tienen victoria y son derrotados? ¿Falló Dios? Recuerda lo que acabamos de decir hace un momento, un pacto siempre tiene dos partes, dos direcciones. Escúchame bien, si una parte no cumple las condiciones de ese tratado, de ese pacto, si uno no cumple lo que a él le corresponde, entonces el pacto queda invalidado. El pueblo de Dios estaba bajo este pacto de Abraham. Hay otros pactos que dependen de este. Pues resulta que el pueblo de Dios rompió el pacto. Dejaron de obedecer a Dios, lo que Abraham está haciendo aquí. Y por cuanto me obedeciste,
dice Dios, yo te bendeciré, yo haré grande tu descendencia, Israel dejó de cumplir su parte en el pacto, le dio la espalda a Dios, no le obedecieron, se volvieron en pos de otros dioses. Entonces Dios dejó de cumplir su parte en el pacto y por eso ellos fueron llevados cautivos. Hemos hablado de esto en días pasados, incluso en el estudio de Romanos que estamos viendo. Entonces, bueno, no te olvides, nosotros estamos en un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Pero en ese pacto también hay dos partes y hay condiciones en ambas partes. El Señor dijo lo que Él va a hacer. Ahora tú tienes que hacer tu parte. Lo primero es creer en Jesucristo como tu Salvador personal, arrepentirte de tus pecados, confiar en que esa muerte en la cruz sirve para limpiar tus pecados y para convertirte en hijo de Dios, etc. Estamos en un pacto que tiene condiciones. Todos los pactos tienen que cumplirse unas condiciones. Nosotros también. Dice en el versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí está la cuarta cosa que Dios menciona en este pacto. La cuarta implicación en la que Dios va a hacer algo. Y aquí es donde aparece otra vez Jesucristo. La venida de Cristo está aquí profetizada. En tu simiente, Abraham, o sea, de ti, del linaje de Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Él está escogiendo un pueblo que vendrá de la descendencia de Abraham. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Job tuvo 12 hijos que fueron los que le dieron nombre a las 12 tribus de Israel. A Jacob se le cambió el nombre y dijo, ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Y de ahí viene ese pueblo, un linaje en la sangre descendientes de Abraham. Pero Dios fue más allá del linaje en la carne y dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en esa bendición estamos nosotros. Nosotros estamos siendo bendecidos porque Cristo vino de Abraham. Ahí está la promesa, la profecía. Ese linaje que va a continuar extendiéndose a través del tiempo hasta el nacimiento de Jesús. Y fíjate que vuelve a decir la parte final del versículo 18, la condición por la cual yo te voy a dar todo esto, por cuanto obedeciste mi voz. Escucha bien, querido hermano, la obediencia a Dios siempre traerá bendición sobre tu vida. Cuando tú obedeces a Dios, prepárate a ser bendecido. Siempre van a ocurrir cosas buenas, siempre. Aunque a veces te cueste obedecer, aunque a veces la obediencia parezca que te va a perjudicar. Abraham, ofréceme a tu hijo. Si le obedezco, eso no es bendición para mí. No, eso es lo que parecía. Pero no solo tuvo a Isaac, tuvo todo lo demás. La bendición de Dios, la gran descendencia, la tierra, el poder para vencer a sus enemigos, y de tu linaje vendrá Jesucristo, una bendición para todas las naciones. Siempre que le obedezcas a Dios en lo que Dios te pida, no te olvides que tú dices, no, pero a mí nunca Dios me ha pedido nada. ¿Cómo que no? ¿Quién dijo eso? Que levante la mano. Cada vez que estás escuchando una predicación, un estudio bíblico, cuando tú lees e interpretas la Biblia por tu cuenta, cuando tú lees, ¿para quién crees que es eso? Cuando tú estás escuchando predicar la palabra, ¿para quién crees que es? Es para ti. Entonces Dios te está hablando y muchas veces Dios te está pidiendo cosas. Te está pidiendo que cambies actitudes, que te arrepientas de algunas cosas, que te sacrifiques más hacia Él, que no dejes de reunirte, que estés invirtiendo más en el reino, con tu tiempo, con tus recursos, con lo que Él está poniendo en tu vida, etcétera, etcétera. Cuando Dios te pide algo y obedeces, eres bendecido. Pero escucha, cuando desobedeces, ocurre lo contrario. Entonces la maldición viene a tu vida. Dios se lo tuvo que plantear de esta forma a su pueblo Israel. Escogeos entre las bendiciones o las maldiciones. De esa forma, pues quizás es más claro el hecho de decir,
Si le obedezco, soy bendecido. Si le desobedezco, soy maldecido. Bueno, pues si lo queréis ver así, pues mirarlo así. Escoge entre la bendición y la maldición. Entre la vida y la muerte, dice allí el pasaje. Decídete, ¿qué vas a hacer con tu vida? Leamos el versículo 19. Y volvió Abraham a sus siervos. ¿Recuerdas que se quedaron los dos siervos con la mula allí abajo? Todo esto ha pasado sin que los siervos se enteren de nada. Ellos están allí. ¿Qué estará haciendo Abraham e Isaac? ¿Qué estará pasando? Subieron con la leña, con el cuchillo, con el fuego, pero no tenían animal para el sacrificio. ¿Qué habrá pasado? Y de pronto los ven allí, que ya llegan a lo lejos. Volvieron con los dos siervos y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. ¿Te acuerdas que hablamos de lo que debió significar el camino desde Berseba hasta Moriah? 3 días de camino pensando, voy a sacrificar, voy a matar a mi hijo. ¿Recuerdas que lo dijimos? ¿Cómo debieron ser esas jornadas, esos días, esas tantas horas, pensando, caminando, mirando a su hijo allí al lado suyo, caminando, a ese muchacho joven, sano, fuerte, y pensar, ¿le tengo que degollar con mi cuchillo? ¿Cómo debió ser aquel viaje? Bueno, pues ahora imagínate cómo debió ser el viaje de vuelta, desde Moriah hasta Berseba. ¿Cómo debió ser ese viaje de vuelta? Bueno, yo no me puedo imaginar la sonrisa en el rostro de Abraham. Yo no me puedo imaginar la fuerza interior que este hombre debió tomar. Isaac, ahí me cuesta más imaginármelo. ¿Cómo debía volver Isaac? Yo me lo imagino, no sé, tú te lo puedes imaginar como quieras porque la Biblia no dice. Esto ya es cosa nuestra. Pero yo a Isaac me lo imagino más pensativo. Estuvo a punto de ver cómo su padre le cortaba el cuello. Pero ya vimos que detrás de ahí hay mucho fondo, ahí hay conversación, hay explicaciones. Isaac sabe lo que es sacrificar, sabe que cuando Dios nos pide algo, sabe que Dios nos prueba, que prueba nuestra fe, y sabe que Él es el hijo de la promesa. Lo que Isaac está escuchando que Dios le estaba diciendo a Abraham ahí en el monte: Abraham, ahora sé que no me rehusaste, ahora sé que me obedeces, ahora sé que ahora te voy a bendecir. Ahí está el implícito. Isaac ha escuchado todo eso, eso va a su padre, pero va para él también. Entonces, ¿cómo volvió Isaac? Yo me lo imagino así, más pensativo, más asimilando todo. Él es joven, haciéndose a la idea de lo que representa su vida en esta tierra, los propósitos que Dios tiene para él. Pero Abraham volvía canturreando con una sonrisa inmensa, volvió un hombre diferente. Cuando volvió a casa de Sara, no sé si, me imagino que le debió contar a Sara, no sé, lo que Sara se echaría las manos a la cabeza, pero Sara viene de conocer a Dios también. El camino que Abraham recorrió no lo recorrió solo, Sara estuvo siempre ahí también, aprendiendo como él. Pero ¿cómo debía ser ahí ese tiempo de experimentar todo esto en el monte y ahora volver otra vez con su hijo sano, fuerte y con la confirmación del pacto nuevamente? Dice del versículo 20 al 24, parece que esto ya son unos versículos de trámite, nos hablan de algo más de la genealogía. Dice: aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo: he aquí que también Milca es su cuñada, Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Keset, Azo, Pildas, Gilaf y Betuel. Estos son los hijos que también su hermano ha tenido con su esposa Milca. Y Betuel, dice, fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba
Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taas y a Maaca. Padres que vais a tener hijos y buscáis nombres por la Biblia, a ver cómo le podemos llamar a nuestro hijo. Ahí tenéis unos cuantos bonitos. Mira, Uz, Buz. Bueno, pero la que se lleva el premio para ponerle de nombre a un niño cuando nazca es Reuma. Tiene el acento en la U. Reuma. Pero ¿quién se atrevería a ponerle a su hijo de nombre Reuma? Nadie leerá. En el colegio no le van a leer el acento, le van a llamar Reuma. Bueno, ahí los nombres en este tiempo eran diferentes a los de ahora. Pero fíjate que en este pasaje, que parece ya un pequeño detalle, pero fíjate cómo la Biblia cuida los detalles. ¿Por qué se menciona esto aquí? Porque de pronto aparece un nombre por ahí que tendrá un protagonismo justo en los próximos capítulos. Se llama Rebeca. Rebeca se va a convertir en la esposa de Isaac. Allí leeremos un poquito más adelante que Dios, que Abraham está preocupado porque él es viejo, Isaac tendrá que casarse, y en esta tierra donde él está no quiere que su hijo se case con cualquier mujer, una cananea por ahí que tiene sus dioses, sus costumbres raras, sus cosas, y entonces manda a un criado para que vaya a casa de sus parientes, de donde él salió, y busque allí a una esposa para Isaac. Y allí el siervo va a ir y se va a encontrar con Rebeca, y Rebeca va a venir y se va a casar con Isaac. Entonces, por eso está ahí este pasaje. Rebeca es prima segunda de Isaac. O sea, Nacor, entre otros hijos, tiene a un hijo que se llama Betuel. Y Betuel, por tanto, es primo de de Isaac. Nacor y Abraham son hermanos. Nacor tiene a Betuel, Abraham tiene a Isaac. Betuel y Isaac son primos. Nosotros decimos primos hermanos, porque son la primera generación de primos. Y entonces Betuel tuvo a Rebeca. O sea, el primo de Isaac tuvo otros hijos, entre esos hijos había una chica, Rebeca, y esta es la que se casará con Isaac. Eran primos segundos, así nosotros llamamos así. Y todo esto pues retomaría un poco lo que se quedó allí en el capítulo 11, de aquí del libro de Génesis. Allí en el capítulo 11 se nos mencionó la genealogía de dónde venía Abraham. En el capítulo 11, versículo 27 y 29, dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes de que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Ahí tenemos la información. El padre de Abraham se llama, ¿cómo se llamaba? Taré. Y tenía dos hermanos, Nacor y Harán. Y ahora pues aquí le mandan noticias a Abraham diciendo: tu hermano Nacor ha tenido hijos con su esposa Milca, y ahí dicen los nombres. Y ahí aparece por primera vez el nombre de Rebeca. Un pequeño detalle en la escritura. Pero ¿cómo es la Biblia, que hasta en los pequeños detalles se preocupa? De pronto aquí ya podíamos haber pasado de la historia tremenda del sacrificio de Isaac y de la victoria que viene a continuación, ya podríamos haber pasado a otro tema. Pero no, la palabra de Dios se preocupa en darnos esos detalles. ¿Quiénes son los descendientes? ¿De dónde viene esta persona? Las genealogías, todo está ahí perfectamente calculado. Capítulo 23. Muerte y sepultura de Sara. Versículo 1. Fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. 127 años vivió Sara. ¿Cuántos años vivió Abraham? Sin mirarlo, hoy así lo sabemos, ¿no? Lo dijimos el otro día.
¿Cuántos años vivió Abraham? Bueno, desde la muerte de Sara todavía va a vivir unos cuantos años Abraham. Exactamente, a ver, de 127, Abraham vivió 47 años más, si no me equivoco. De 127 a 175 van 47, ¿puede ser? ¿O me he equivocado al sumar así con la cabeza? Juan dice 170 y algo. Bueno, Beatriz se acordaba, 175 los años que vivirá Abraham. Pero Sara fallece ahora, 127 años. En este tiempo, la muerte y sepultura tenía toda una serie de ritos y tradiciones. Hoy en día también se siguen haciendo cosas, pero en cada cultura, en cada lugar, en estas tierras de Oriente, pues había que hacer una serie de cosas. Se honraba al difunto. O sea, la sepultura no podía ser cualquiera. Ahí pues estamos donde Abraham está viviendo, en Berseba. Pues bueno, vamos a enterrarla ahí en el campo, en una... No, tenía que ser un lugar adecuado. No podía ser cualquier lugar. Se preocupaban que el lugar de la sepultura fuese un lugar especial. Normalmente, todas las familias tenían su lugar para sepultar a los parientes, a todos. Entonces, cuando uno moría, era sepultado en un lugar y ahí todos los que iban muriendo se sepultaban en el mismo lugar. Era un lugar preparado, un lugar adecuado. Entonces, para honrar al difunto se buscaba eso, que hubiese un lugar determinado. No era que ahí en el huerto haremos nuestro cementerio, no, tenía que ser ya un lugar. Abraham es forastero en esta tierra. Aunque Abimelech vimos que él le concede, vive ahí. Y te ruego que me concedas el pozo, sí, el pozo es tuyo. Y ahí planta Abraham un bosque, y decíamos esto implicaba que el pozo y la tierra son tuyas, pero todo eso es como muy así todavía, ¿no? No es como muy, vamos a decir que no es como muy estable, muy firme, muy... Entonces para tener ese lugar para sepultar a sus seres queridos, Abraham, él mismo un día será sepultado, necesita tener un sitio, un lugar de propiedad que se convierta en una propiedad familiar legalmente hablando, y ahí se puedan sepultar ahora su esposa Sara y después todos los que vengan después de la familia cercana. Entonces los judíos, y en estas tierras de Oriente, una de las costumbres que tenían pues era velar a la persona difunta, y se lloraba y se lamentaba por ella. Los judíos tenían la costumbre de que cuando alguien moría, pues tenían que llorar, y tenían que llorar muy sonoramente, tenían que lamentar y gritar para que cuantos más vecinos lo oyeran mejor, para que los vecinos pudieran decir cuánto querían a la persona que ha fallecido. ¿Se entiende el concepto plañidera? ¿En otros países se entiende ese concepto? Si yo digo plañidera, ¿sabéis a qué me estoy refiriendo? Es una palabra que viene del latín, plangere. ¿Qué es una plañidera? A ver, ¿quién lo sabe? Bueno, una plañidera es una palabra que está en el diccionario, si tú lo buscas, pero no lo busquéis ahora. Pregunto si alguien lo sabe, si no yo lo explico ahora. Una plañidera era una mujer a la que se le pagaba dinero, o sea, se la contrataba. Habían plañideras, o sea, había mujeres que las buscaban para eso. ¿Para qué las contrataban? ¿Para qué les pagaban? Para que fuesen en un rito funerario, en el tiempo del velatorio, cuando se iba al cementerio a hacer la sepultura, en este caso a un lugar determinado, a esas mujeres se las pagaba, se las contrataba para que fuesen a llorar. Ese era el trabajo de una plañidera, llorar. Iban para llorar, eran profesionales, o sea, iban ahí y lloraban, y echaban lágrimas, y gritaban, y se expresaban. Esos son las plañideras. ¿No lo sabíais? Porque nadie ha respondido. Bueno, Beatriz ha dicho, no, en Ecuador no sabemos lo que es una plañidera.
En Colombia las llaman lloronas. Muy bien, es una expresión, se refiere al mismo tipo de mujer, ¿sí? Correcto, si tú buscas lloronas también aparece. Bueno, pues, ¿sabes que el origen de estas mujeres, las plañideras o las lloronas, viene de Egipto? Las primeras referencias aparecen ahí. Y era por un motivo, porque en el antiguo Egipto había una costumbre, y es que los deudos son los parientes. Los parientes, se les prohibía llorar en público. Cuando fallecía una persona muy cercana, un familiar cercano, el ritual es que los familiares cercanos no podían llorar. Y entonces hay referencias a que se contrataban a estas mujeres para vinieran a llorar por ellos. Venían a llorar en su lugar. Pero ¿sabes que los judíos tenían esta costumbre y la tenían muy arraigada? ¿Alguien sabe si en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay algún texto que haga referencia a las lloronas o a las plañideras? A ver si alguien lo sabe. Si no, yo os lo voy a mostrar ahora. Pero los judíos tenían este rito y lo tenían muy bien arraigado. De hecho, que de los judíos, este ritual trascendió a los griegos y después a los romanos. O sea que era algo que los judíos practicaban, lo tenían muy entre sus ritos funerarios. Este era uno de ellos, contratar a mujeres para que llorasen. Era algo que solían hacer, vamos a decirlo también, las familias más pudientes, las familias nobles, los ricos. Los pobres no tenían para poder contratar a las plañideras. Ahora os explicaré alguna curiosidad. Pero os voy a mostrar un texto. ¿Qué profeta de la Biblia podríamos mencionar relacionado con el llanto, con llorar, con el lloro? Bueno, hoy os tengo así un poco activos para que escribáis cosas, ¿eh? Jeremías, ¿no? Seguro que alguien lo estaba ya escribiendo por ahí. Jeremías capítulo 9. Vamos a leer el versículo 17 al 21. Jeremías 9, 17. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad y llamad plañideras para que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, y dense prisa, y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas, porque de Sión fue oída voz de endecha. ¿Cómo hemos sido destruidos? En gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oíd pues, oh mujeres, palabras de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas, y lamentación cada una a su amiga. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes en las plazas. Dios llama a su pueblo a que contraten plañideras para que vengan a llorar. Y dice, buscad las más hábiles en su oficio. ¿Ves cómo la Biblia contempla todas esas cosas? La Biblia habla de que había plañideras, era un oficio, eran mujeres que se las contrataba para venir a llorar en los ritos funerarios. Y Dios utiliza esa costumbre, es eso que se sabía en ese tiempo, y dice, contratar a esas mujeres para que lloren por Israel, porque vuestros enemigos os van a destruir. ¿Cómo Dios le advirtió a su pueblo? No te olvides que a Jeremías, por advertirle al rey de lo que pasaría, lo metieron a la cárcel. Jeremías vivió una época muy, muy, muy difícil. Bueno, pues volviendo ahí a Génesis 23, las plañideras
iban cubiertas con un velo y, ¿sabes?, en sus manos llevaban un vaso. Un vaso. Mientras hablaba, como Belén se fue a trabajar, yo ya me preparé la infusión, pero Daniel no sabía, entonces vi que se abría la puerta y Daniel me puso un vaso aquí con agua. Se preocupó, ¿tendrá agua mi padre? ¿Tendrá? Y vino y me dejó un vaso. Las plañideras iban con un velo cubriendo su rostro y llevaban un vaso. ¿Sabes para qué querían el vaso? Para recoger las lágrimas que iban derramando mientras lloraban en el velatorio, después en el desfile fúnebre hasta el lugar de sepultura, y ahí iban derramando sus lágrimas. Estas lágrimas las derramé yo antes por la iglesia. Bueno, no es broma. A veces tenemos que llorar por cómo está la iglesia. Esto es el agua que me puso Daniel para llenar un vaso así de lágrimas. Imagínate, ¿no? Ya que lo tengo, bebo un poco. ¿Y sabes lo que hacían con ese vaso? Lo ponían junto al difunto en su sepultura. Eso representaba que este hombre, esta mujer que fue sepultada aquí, mira cuántas lágrimas derramaron por él. Era una persona muy querida. Pero sabes, en los sepulcros de los pobres no había vasos con lágrimas porque los pobres no contrataban plañideras o lloronas. No tenían dinero para eso. Y entonces pues decían, nadie lloró por ellos. Bueno, imagínate. Estoy allí en Génesis 23. ¿Sabes que Sara, a ver si sabíais este dato, hoy os estoy dando muchas curiosidades, después me tenéis que dar las gracias. ¿Sabes que Sara es la única mujer de toda la Biblia que se menciona de ella su edad, su muerte y su sepultura? Hay otras mujeres que se menciona dónde estuvieron sepultadas, pero Sara es la única que la Biblia se toma este momento para hablar de cuándo murió, a la edad que murió, cómo fue su muerte y dónde fue sepultada. No es una excepción. Para Dios todas las mujeres son iguales, hombres y mujeres, Él no tiene diferencias. Pero en el contexto bíblico, en el judaísmo, en las tierras de Oriente, donde se desarrollan estas primeras historias bíblicas, la sociedad era bastante machista. La mujer estaba en un segundo plano. Pero son esos pequeños detalles que vas a encontrar en la Biblia que te muestran que el carácter de Dios no es así. La Biblia se tomó el espacio para hablar de la muerte de una mujer, de su sepultura, qué edad tenía, dónde fue sepultada, lo que costó conseguir el lugar para sepultarla, etc. Dice en el versículo 2, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Dice, vino Abraham. ¿Qué quiere decir? ¿Que se había ido Abraham por ahí? No, todo esto, recuerda, son esos modismos hebraicos, esa forma de hablar que si tú no conoces las costumbres, cuando estudiamos hermenéutica, decimos que una parte muy importante de la hermenéutica es conocer el fondo histórico y cultural de cuando se escribieron los diferentes pasajes bíblicos, porque si no, no entendemos según qué cosas. Cuando dice, y vino Abraham, quiere decir de su tienda a la tienda de Sara. Cuando Dios se le apareció y dice que Sara estaba en su tienda, ya expliquemos que cada uno tenía su tienda. O sea, no tenían la misma tienda, cada uno tenía la suya. Cuando querían estar juntos, entonces el esposo venía a visitar a su esposa a su tienda. Entonces, cuando dice, y vino Abraham, dice, vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla, esta era parte de esas costumbres que antes decíamos. Abraham venía de su tienda y se sentaba en la puerta de la tienda de Sara, en el suelo. Ahí se sentaba en el suelo. Y ahí en un tiempo indefinido, no dice la Biblia cuánto tiempo, no sabemos las costumbres, según cada uno estaba más tiempo, menos tiempo. Ahí estaba llorando por su esposa Abraham, sentado en la puerta de la tienda de su esposa, llorando por su mujer, haciendo duelo por ella. Y se levantó Abraham delante de su muerta y habló a los hijos de Et, diciendo, ¿quiénes son los hijos de Et? Bueno, los hijos de Et
son los que después se conocen como los hititas. Y dice: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Eso es lo que nos referíamos antes. Él es extranjero en la tierra. Todas las familias que hay ahí, todas las familias tienen su propiedad. Es el lugar determinado para enterrar a sus muertos. Pero Abraham no posee una tierra, no tiene un lugar para eso. Así que le pide a sus vecinos, que son los hititas, los descendientes de Het, le pide que le ayuden para poder conseguir una heredad donde pueda sepultar a su esposa. Y mira lo que le respondieron los hijos de Het a Abraham: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. ¡Wow! ¡Qué concepto tenían los vecinos de Abraham de él! Espero que los vecinos de cada uno de nosotros tengan ese concepto de nosotros. No quiere decir que todos te van a alabar, pero sí que todos te reconozcan que eres un príncipe de Jehová. Algunos será para mal, por reconocerte que eres un hijo de Dios, te mirarán mal, te insultarán, querrán mal contra ti. Otros no, otros admirarán tu integridad, que eres un hombre o una mujer de palabra, que eres íntegro, que eres... Pero en cualquier caso, que te reconozcan. Mira qué título, príncipe de Dios. ¡Uf! Eres un príncipe de Dios entre nosotros. El testimonio de Abraham era intachable entre los hombres que le conocían y con los que estaban rodeados. Pero fíjate lo que decíamos, ¿vale? Ahí estamos. Los vecinos están diciendo: mira, lo que necesites, entiérrala en el mejor sepulcro de los nuestros. Pero nota, son sus sepulcros, Abraham no tiene el suyo. Ese es el problema. Los vecinos están dispuestos. En cualquiera, eres como de la familia, un príncipe de Dios, imagínate, ¿no? El mejor vecino que tenemos. Lo que necesites, lo mejor para ti y para tu esposa muerta, dice ahí, ¿no? Pero no es ese el caso. Abraham necesita una propiedad. No puede enterrar a su esposa en la propiedad de otro, aunque sea una tumba excelente, aunque estén ahí todos dispuestos. Así que Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra y los hijos de Het, y habló con ellos, diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi muerta de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Abraham le da las gracias. Estoy agradecidísimo que me ofrezcáis vuestra sepultura, las mejores, pero no, yo quiero sepultar a mi esposa dándole todos los honores. Esas sepulturas son vuestras, de vuestras familias. Os pido que intercedéis por mí ante un hombre rico que se llama Efrón. Este hombre rico tiene muchas propiedades. Hay una propiedad que tiene una cueva, sería adecuada para un lugar de sepultura, un panteón. Interceded por mí, voy a ir a hablar con él, pero ayudadme a convencerle para que me venda esa cueva, la cueva de Macpela. Macpela significa caverna doble. O sea, se ve que era una cueva grande, era una caverna doble, significa Macpela. Así que dice: ese Efrón estaba entre los hijos de Het. Y respondió Efrón heteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo... O sea, Het tiene una ciudad, es un hombre con muchas propiedades. Están en la puerta de la ciudad. ¿Te acuerdas que hemos dicho? Esa es otra cosa que tiene que ver con lo que antes os decía, conocer el trasfondo cultural, histórico de estos momentos, de estos textos. ¿Recordáis que en un momento dijimos que normalmente en las puertas de las ciudades estaba la zona comercial? Ahí en las puertas se sentaban para negociar, para comprar y vender, para productos, todo, hacer negocios, tratar cosas de justicia. Lo hacían ahí en las puertas de las ciudades.
Por eso en muchos lugares te vas a encontrar que va a decir esto, y estaban ahí en la puerta de la ciudad y negociaron. Entonces ahí está Efrón, en la puerta de la ciudad, viene Abraham, le acompañan muchos vecinos, hijos de Et, y entonces Abraham le plantea a Efrón, necesito que me vendas esa cueva que tienes allí en un lado de tus propiedades. Y mira lo que le responde Efrón, no, señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en la heredad, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. ¡Wow! Dices, ¡qué bendición! Efrón dice, te doy no la cueva, la propiedad entera, era una gran propiedad. Y en esa propiedad está la cueva, es todo tuyo, te lo doy. Y tú dices, ¡qué generosidad! Este sí que era un hombre. Espérate, no lo juzgues tan rápidamente. Esto era una forma de negociar de los orientales de estas zonas. O sea, no es que se la iba a regalar. Ellos hablan así. Te la doy regalada. Solo me tienes que dar a cambio. A ver, no se lo dice así directamente, me tienes que dar. Le dice, yo te la doy. Su valor es de 400 siclos de plata. Mira cómo lo dice, vamos a leer. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, antes si te place te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella a mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame. No le insiste, no, yo te la regalo, recuerda, estos son formas de hablar dentro de una negociación. No la cueva solo, te doy la cueva y la heredad. Dice, ¿se la está regalando? No, se la está ofreciendo a un precio. Ahora le dice el precio. Respondió y díjole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu muerta. Te la doy regalada, 400 siclos de plata. ¿Qué te parece? A ver, ¿le ayudamos a Abraham? ¿Es caro o es barato? Por una propiedad con una cueva doble, 400 siclos de plata, se la vendemos, no se la, o sea, le aconsejamos que la compre, que sí, que no. Y tú dices, y yo qué sé si es un precio justo en ese momento, el valor del siclo de plata, si realmente... Bueno, mira, vamos a buscar textos en la Biblia donde se hagan otras transacciones económicas que haya por medio siclos de plata. Y vemos, para hacernos una idea. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, el rey David compró una propiedad y pagó por ella esta cantidad. Mira, segundo libro de Samuel 24:24. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Compró una era, un terreno, una propiedad y un rebaño de bueyes por 50 siclos. O lo compró muy barato o Abraham me está pagando mucho. Porque a Abraham le cuesta 400 y David compró esto por 50. A ver, ¿hay más pasajes que nos den más ideas? Pues sí, mira, en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 24, primer libro de Reyes, 16, 24, dice, y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, el nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Vale, aquí tenemos a Omri que compra todo el territorio de Samaria, donde después se edificará la ciudad de Samaria. O sea, es un gran territorio, casi como una provincia. Compró toda la región de Samaria por, ¿cuánto dice? 2 talentos de plata.
Y esto lo traduciremos a siclos, porque 2 talentos de plata son iguales a 6.000 siclos de plata. Y dice, es mucho, sí, pero la proporción de tierra. Compró toda la región de Samaria por 6.000 siclos de plata. Esto para que nos hagamos una idea. Pero en Génesis mismo, Jacob, un tiempo después, en el capítulo 33, versículo 19, Génesis 33, 19, dice que compró una parte del campo donde plantó su tienda y de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Monedas aquí son, un siclo es una moneda. Se entiende que eran 100 monedas de plata, o sea 100 siclos de plata. O sea que de momento la propiedad más cara en proporción, claro, a lo que se está comprando la tierra, parece que es la heredad de Macpela, lo que Abraham se está planteando si lo compra o no. Te voy a poner el último ejemplo, venga, Jeremías 32:9. En Jeremías 32:9 dice, y compré la heredad de Hanalmeel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Buah, esta sí que era una ganga. Compró una heredad por 17 siclos de plata. Bueno, a la luz de todo esto, se nos acaba de desinflar la generosidad de Efrón. Nos pensábamos que Efrón le estaba regalando a Abraham su propiedad y resulta que al final va a parecer que es un aprovechado. Ve la necesidad de Abraham y le ha puesto un precio un poco elevado. Eso es lo que parece, un precio excesivo. 400 siclos de plata, lo que es igual a 5 kilos de oro. Te lo estoy dando regalado. Dice, ¿qué es eso entre nosotros? Le dice. ¿Has visto cómo se lo menciona? ¿Qué es eso entre nosotros? 400 siclos de plata. Entierra a tu muerta, le dice. ¿Y qué hace Abraham? Entonces Abraham se convino con Efrón. Y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Et, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Así se hacían los negocios en ese tiempo, en la puerta de la ciudad. Ahí estaban todos los testigos. Todos los testigos estaban mirando mientras Abraham contaba los siclos. 400. Efrón, aquí tienes tu dinero. Tuya es la tierra. Así se hacían los negocios. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Et y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Y este es un detalle muy importante, porque si ya dijimos que cuando Abimelech le entrega el pozo y le dice, quédate esa tierra, eso fue importante porque era como poseer ya una porción de Canaán. Aquí se acaba de dar un paso más adelante y más trascendente, porque se acaba de comprar una gran propiedad, había árboles y bosques y una cueva doble, y Abraham pagó un buen dinero por esa propiedad. Y esto es legal, hay una transacción económica donde Abraham acaba de adquirir una porción de la tierra. Esto tiene un significado cuando Dios le dice a su pueblo, yo os daré la tierra de Canaán. Legalmente Abraham ya compró parte de esa tierra. Esto es importante. Y después de esto sepultó a Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Ahí está la sepultura de Sara. Ahora este será el lugar familiar para sepultar a todos los miembros de la familia cuando vayan falleciendo. Abraham mismo será sepultado aquí, en el capítulo 25, versículo 8 al 10. Isaac, cuando falleció en el capítulo 35, versículo 27 al 29, sepultado en Macpela. En Génesis 49, versículo del 29 al 33, se hace referencia a que Jacob, Rebeca y Lea son sepultados aquí en Macpela. Este es el panteón familiar, vamos a decirlo así. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida
de los hijos de Set. ¿Sabéis dónde está esa sepultura hoy en día? ¿Quién lo sabe? Sabéis que Abraham es venerado por los judíos y por los árabes. Ambos pueblos descienden de él y ambos pretenden tener todos los derechos. Los cristianos lo reconocemos como un gran siervo de Dios. O sea que Abraham de alguna forma tiene que ver con las tres grandes religiones que hay en el mundo. Bueno, pues esta sepultura, según la tradición, porque a veces esos lugares santos no se acaban de saber muy bien si realmente eso no es, pero esta sepultura está identificada, según la tradición, en la gran mezquita musulmana de Hebrón. Lo que sí sabemos, porque ahí lo dice la Biblia, es que estaba en Hebrón. Esta es una ciudad, una zona que está a 30 kilómetros al sur de Jerusalén, pero que está en posesión musulmana. Cuando en el año 1948 Israel fue reconocida una nación, las Naciones Unidas mediaron y repartieron la tierra entre palestinos y judíos. Bueno, pues esta porción de la tierra no les correspondió a Israel, a gran pesar de Israel, porque la tumba de Abraham para ellos es un lugar santo, es el padre de la nación de Israel. Y entonces, pues, a su pesar, hasta el día de hoy, pues tienen ese peso en su corazón. Está en territorio árabe, en territorio musulmán, en Hebrón. Y ahí se construyó una mezquita y dicen que es el lugar, hay un sepulcro con inscripciones, así como de mármol rosa grande, y dicen que esa es la sepultura de Abraham. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este estudio, se nos ha agotado el tiempo, así que nos despedimos por hoy. Lo dejamos ya por hoy. Mañana será domingo, así que como todos los domingos sabéis que tenemos cita doble. Por un lado a las 11 de la mañana, en nuestro lugar de reuniones, ahí nuestra iglesia va a estar celebrando un culto. Digo nuestra iglesia porque no puedo decir que yo estaré, yo voy a estar en otra iglesia mañana. En nuestra iglesia ahí están los hermanos para presentar, para predicar, para la alabanza, pero estoy invitado a la iglesia de Cunit, donde el pastor Fran y su esposa Isa, pues muy buenos y queridos hermanos, toda la iglesia muy querida, pues de tanto en tanto nos visitamos, y ya teníamos esta visita pendiente, así que ya no la podía retrasar más, y me voy a predicar a la iglesia de Cunit. Entonces tenéis el culto a las 11 en directo para que estéis todos los que podéis venir aquí a Valls. Si no podéis venir, por internet se retransmite como siempre, no os lo perdáis. Y si no podéis, pues después lo veis en diferido, si no lo podéis ver en directo. Por la noche sí, estoy aquí como siempre, 9 de la noche, para tener otro estudio bíblico. Hermanos, que Dios os bendiga, que Dios os cuide, y mañana nos vemos, si Dios quiere.